Y recibimos a continuación al licenciado Martín Bazán, subdirector de CB Global Data. ¿Cómo estás, Martín? Silvio Sacomay te saluda. ¿Cómo estás, Silvio? Un gusto saludarte, gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias por atendernos. Bueno, el último estudio que realizaron desde CB Global Data tuvo que ver con el ranking de imagen positiva de los gobernadores. ¿Nos podés comentar cómo han dado estos números, cuáles son los gobernadores que se encuentran en el top 5 y después nos vamos más hacia abajo, ¿no es cierto? Bien, sí, un estudio para recordar que ya venimos haciendo hace bastante tiempo, ¿no? Un estudio que tiene más de 3, 4 años, donde hacemos 24 encuestas simultáneas en cada una de las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde en cada provincia preguntamos por su gobernador o el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, y organizamos de mayor a menor según la imagen positiva y negativa de cada uno de los gobernadores. Son más o menos entre 800 y 1200 encuestas por provincia, o sea que son más de 24.000 encuestas a nivel nacional. Sí. En primer lugar de este mes quedó Rolando Figueroa de Neuquén, 56.1 imagen positiva. El gobernador neuquino hoy el mejor valorado entre los gobernadores de todas las provincias. Claudio Poggi, 55.7, gobernador de San Luis, quedó en el segundo lugar. Osvaldo Jaldo de Tucumán, 55.1 de imagen positiva. Hugo Pasolaco, 54.6, gobernador de Misiones. Y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en el quinto lugar, 54.3 de imagen positiva, muy cerquita, todos muy cerca de los 55 puntos, así que los primeros 5 son para Neuquén, San Luis, Tucumán, Misiones y Salta. Bueno, todas provincias y todos gobernadores que de algún modo están alineados con el gobierno nacional. Sí, han ido cambiando, bueno, ha caído en el último vez Martín Yachora, que venía estando ahí arriba, Ignacio Torres, que bueno, ahora está más cerca del gobierno, pero que en algún momento tuvo alguna disputa, y Maxi Puyaro, que también eran los que discutían ahí arriba, están en el puesto 7, 8, 10, cayeron un poco, pero siempre hay bastante peleado. Bien, y ahora los últimos, vamos con los últimos 6 en torno a la imagen positiva y negativa también. Sí, que ya empezamos a ver gobernadores que tienen una imagen negativa superior a la positiva. Exacto. Que empieza a marcar una tendencia complicada para estos gobernadores, que si bien quizás son las figuras más fuertes dentro de sus distritos, pero que tienen una imagen no tan buena como los anteriores. En el último lugar, ya hace varios meses, Alberto Guarentinec de Río Negro, es el gobernador con peor imagen positiva, 41.8 de positiva, 53.1 de negativa. Ricardo Quintela de La Rioja, 53.9 de imagen positiva para el gobernador riojano. Axel Kicillof, puesto número 22 de 24, 51.4 de imagen negativa, 43.1 de positiva. Obviamente ese 43.1 de la provincia de Buenos Aires termina teniendo un peso específico importante por el tamaño poblacional. Que no te quepa la menor duda. Leandro Esdero de Chaco, puesto número 21, 44.7 de positiva, 52.4 de negativa. Y Jorge Macri de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 45.6 de positiva, 53 de negativa. Y Gilden Fran, el puesto número 19, 47.1 de positiva, 48 de negativa. La imagen negativa, que es superior a la positiva de Axel Kicillof, ¿lo puede llegar a complicar de alguna manera para su candidatura presidencial o es muy prematuro pensar en esto todavía? Sobre todo teniendo en cuenta el techo en el que piensa el peronismo, me parece que hoy Axel Kicillof a nivel nacional sigue siendo el dirigente con mayor imagen positiva dentro del peronismo. Nosotros medíamos hace muy poquito a nivel nacional y hoy Axel Kicillof tiene el mejor número dentro del peronismo. No quita de que estemos pensando en un peronismo con
o números totalmente distintos a los que tuvo alguna vez, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y yendo a la imagen del presidente, de sus ministros y también de algún sector de la oposición, obviamente dejando de lado a Axel Kicillof, o no, porque vamos a hablar del plano nacional. Se conoce que ha impactado y muy fuerte en la imagen positiva del presidente de la Nación todo lo vinculado con el caso Adorni, ¿verdad? Sí, una caída en los últimos 2 meses para el gobierno nacional muy importante, quizá la más importante desde el inicio de la gestión. Nosotros tenemos medido en estos últimos 2 meses una caída de casi 10 puntos, llegando a 37 puntos de imagen positiva para el gobierno nacional, casi 56 de negativa, es decir, el peor número desde el inicio de la gestión hasta hoy, con un Manuel Adorni con una imagen negativa superior al 75%. Claro. Es decir, que es una bala que terminó entrando sobre todo en una de las estructuras discursivas del oficialismo, ¿no? Que sostiene hoy en las mayores imágenes positivas del oficialismo, quizá una Patricia Bullrich, que tiene una imagen positiva importante, que Javier Milei ha sentido el golpe también, al igual que la gestión nacional, y que un Manuel Adorni que tiene números totalmente malos. ¿Lo midieron al ministro de Economía también? Caputo lo hemos medido, tiene quizá casi 40 puntos de imagen positiva, más o menos lo mismo que alguno de los ministros Petri o algún otro ministro, que miden mucho, un poco menos que Milei, pero que no miden tan mal como los peores, digamos, es decir, están ahí siguiendo un poco la imagen positiva de la gestión. Ahora te consulto, volviendo con el tema Adorni, más allá de las encuestas, este punto vinculado al jefe de gabinete ha generado una suerte de implosión dentro del resto de los ministros que conforman obviamente el poder ejecutivo. Ahora, ¿cómo estás viendo? ¿Cómo estás observando? ¿Y cuál es tu análisis al respecto? Sí, creo que el presidente tomó una decisión personal de mantener y de sostener a Manuel Adorni en el cargo de jefe de gabinete, que recordemos que el cargo de jefe de gabinete fue creado en la última reforma constitucional como un fusible antes de que salte el presidente, es decir, una figura absolutamente descartable dentro de la estructura del gobierno, y que el presidente ha insistido en respaldarlo, y que creo que esa decisión personal ha tenido una consecuencia clara dentro de la organización del gobierno. Sobre todo lo empiezan a mirar de reojos algunos, ayer una Patricia Bullrich, que salió con un discurso bastante distinto al del presidente. Es decir, que entiendo que los asesores y que muchos que están dentro del gobierno le habrán recomendado al presidente cambiarlo, modificarlo, posicionarlo en otro lado a Manuel Adorni, sacarlo del centro de la escena y volver a tomar la agenda pública, que la ha perdido en el último tiempo el gobierno y que no le había pasado, y que la decisión personal del presidente fue mantenerlo y sostenerlo, a pesar de los costos políticos que eso pueda tener. Me parece que fue bastante claro, y hay que ver cuáles terminan siendo las consecuencias finales. ¿Y cuál es el peso específico de Karina Milei, ya que Manuel Adorni forma parte de su riñón en la determinación de protegerlo y no desvincularlo del gobierno? Sí, me parece que absoluta y total, digamos, en esa pulseada que en algún momento parecía ser entre Santiago Caputo y Karina Milei, termina un Caputo muy debilitado, en donde me parece que no termina teniendo ningún tipo de injerencia o alguna injerencia mínima, porque creo que el consejo de Caputo ha sido sacarlo seguramente a Manuel Adorni, y Karina es quien sostiene y quien mantiene, como también sostuvo en un momento complejo Martín Menem, Yalule Menem. Hay que decirlo que ha sido fiel con los suyos Karina, y que al parecer parece querer por lo menos morir o sobrevivir con lo suyo. Sí, a raíz de la caída de la imagen del presidente de la Nación, me parece que está más cercana a la muerte que la vida, ¿no es cierto? Sí, que
porque también hay dos escuelas, pensaba cuando lo decía, hay dos bibliotecas en esto del análisis y de la estrategia política, que una es, bueno, hay que tratar de no morir en política, hay que tratar de Lógico. sobrevivir sea como sea, y si tienen que rodar las cabezas que tienen que rodar para que sobreviva el proyecto político, se hace. Y hay otro que dice que, bueno, hay que ser fieles o leales a los suyos a pesar de que el costo político sea muy caro. Parece ser que Karina Milei ha optado por la segunda opción, y me parece que termina siendo un error grave, sobre todo porque afecta a una de las estructuras principales que llevó al gobierno, que llevó a la Libertad Avanza del gobierno nacional, ¿no? Que fue plantearse como algo distinto a lo que veníamos viendo en la política, Ujú. y que obviamente en caso de corrupción afecta a ese discurso absolutamente, ¿no? Sí, notoriamente. Martín, te agradezco infinitamente este contacto, muy amable como siempre. Por favor, muchas gracias a ustedes por el contacto. Hasta Fuerte luego. abrazo, hasta luego. Lo escuchabas al licenciado Martín Bazán, subdirector de CB Global Data, que es una de las consultoras más serias, por lejos, de la República Argentina.